Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero mostrarte un ejemplo más del tema interés simple. Observa el enunciado. ¿Cuál es la suma que al 5% de interés simple anual se convierte en 3 años en 3.174 soles? En primer lugar, para resolver, hagamos un esquema simple sobre esto. El problema que te muestro ha sido tomado en un examen de admisión, aquí en el Perú. Observa el análisis. En primer lugar, yo me doy cuenta de que aquí me están usando una vez más esta frase, que es típica de este tema. Cuando me la mencionan, se están refiriendo en esta parte a que esto es el monto, es decir, el nuevo capital que tiene la persona al cabo de los 3 años. Del monto, tú tienes que saber que es igual al capital inicial que tenía esa persona más el interés que ganó. El capital que tenía al inicio no se sabe. Y justamente es lo que están preguntando. Me dicen, ¿cuál es la suma? ¿Cuál es la suma de dinero que se ha convertido en eso? Lo que están preguntando acá es cuánto tenía la persona al inicio, o sea, su capital. Eso están preguntando. Vamos a calcularlo aquí. El monto es 3.174. El capital no se conoce. Y en vez del interés, vas a colocar la fórmula que se conoce del interés. ¿Cuál es la fórmula del interés? Capital por la tasa por el tiempo. Normalmente eso es lo que siempre se usa cuando veas que te hablan del interés. Así sería entonces. Entonces sigo reemplazando ahí. Hasta morir voy a reemplazar. Y sería así. La tasa la identifico porque normalmente viene con porcentaje. 5% anual, que se reemplaza de esta manera en la fórmula. El tiempo que deposita el dinero, 3 años. Y mira, en este caso no hay necesidad de hacer ninguna conversión, porque estos se eliminan de frente. Y queda fácil ya. Vamos a terminarlo. Finalmente, esto se puede multiplicar. Sería 15% C. Ahora mira, te voy a enseñar algo de los porcentajes, del cual todavía no hago ningún video por falta de tiempo. Ya no vayas a pensar que es por maldad. No. Mira, acá tú sabes que este es una C. Se sobreentiende que acá hay un 1. Ese 1 que está ahí lo puedes ver de otra manera. Ese 1 es realmente esto, mira. Cuando tú operas lo que se llama el 100%, se opera así. Así se opera. Esto se pone como un 100 abajo. Y eso vale 1. Quiere decir que estos dos son equivalentes. Cuando tú veas un 1, es como si estuvieras viendo un 100%. Quiere decir que esto es 100% de C. Más 15% de C sería 115% de C. ¿Ya? Así se hace eso. Igual a 3.174. Y de ahí es fácil operar. Vamos a terminar, sería así. 3.174 igual. Esto lo vas a operar así. Lo vas a poner 115 sobre 100. Así. Así se opera un porcentaje. Así de fácil es. Y al costado está C. Y lo demás es algo elemental. De ahí va a salir el valor de C.
que si tú lo operas te va a dar 2.760. Y ese es el dinero, esa es la suma de dinero que tenía la persona al inicio. Y esa sería la respuesta al problema. Nada más, así se hacen estos ejercicios. Ya te traigo más ejemplos. No te olvides de apoyarme con tu suscripción. Ha sido un placer haberte dado una porción más de conocimientos. Ya te traigo más. Muy pronto. Me voy yendo. Nos vemos. ¡Chao!